Si miramos con atención el resultado del último proceso electoral, no hay en realidad nada nuevo bajo el sol. Algunos escenarios han puesto en duda la transparencia de al menos los dos últimos comicios electorales presidenciables. En primer lugar, está la crisis de confianza y credibilidad que pesa sobre nuestras instituciones políticas, la habitual sospecha de fraude electoral, agravada por un Consejo Nacional Electoral cuyos miembros actúan de manera errática y contradictoria. En segundo lugar, una atomización de las representaciones políticas que raya en el ridículo, con 16 binomios presidenciables, de los cuales 12 no lograron capitalizar el 2% del voto. Una política hecha más de fugaces figuras personalistas que de ideologías políticas concretas. Y tercero, la dinámica de la campaña, en la que las propuestas demagógicas en su mayoría fueron desplazadas por los memes, el intercambio de adjetivos y las encuestas que más que informar dirigen el voto. Una campaña que no pasa de ser un simple ejercicio publicitario en una democracia transformada de pronto en un caparazón vago de contenido. Y en medio de todo esto, un pueblo en el que va creciendo una oscura hiedra llamada decepción, que de a poco se convierte en ira y frustración tras el panorama de cambio en el tablero político a última hora, en el que Guillermo Lasso resultó el candidato opositor de Andrés Arauz. Esto en medio de gritos y acusaciones de fraude por parte de simpatizantes y partidarios de Pachacutic y sus alianzas, y con un pedido formal a la Contraloría General del Estado por parte del candidato Yacu Pérez, quien también fue mencionado el propio domingo 7 de febrero por Diana Tamaín, como quien pasaría a segunda vuelta. Esto es Conexión Local. Vamos con el tema. Reciban ustedes un atento saludo y, en primer lugar, permítame presentarles a nuestro invitado que nos acompaña esta tarde, el sociólogo Marcos Zalamea, que ha tenido la bondad de visitarnos en nuestro set para conversar un poco, estimado Marco, de este panorama, esta situación política tan compleja que venimos viviendo, que hemos vivido esta semana, justo hoy, domingo, ya una semana cumplida desde el día de las elecciones, que parece ser una historia que no llega a su fin, una historia que va dejando más dudas que certezas. Estimado Marco, siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación, apreciado Andrés. Y también un gusto pues estar en su programa de estreno, el programa Conexión Local, a través de Academia TV. Bueno, debo indicar de que el proceso electoral, que todavía no termina, lo que terminó simplemente es una primera fase con las elecciones de primera vuelta el 7 de febrero y que va a tener que realizarse una segunda vuelta en el marco de este proceso en el mes de abril, ha sido un proceso que se ha enmarcado dentro de una situación muy compleja del Ecuador. Todos sabemos que en el Ecuador asistimos a una situación económica agravada, ¿no? Es decir, estamos hablando, digamos, de una crisis económica agravada, de una crisis social también agravada, de una crisis política agravada, porque tenemos un gobierno que carece de legitimidad, sin duda tiene absoluta legalidad, pero cuando un gobierno tiene un nivel de aprobación de menos del 8%, ¿no es cierto?, de la población, estamos ante un gobierno sin legitimidad, sin nivel de aceptación de la población. Pero también estamos en una situación de crisis ética, por toda esa vorágine de corrupción que se agudizó lamentablemente en el marco de la propia pandemia, ¿no? Entonces, en este escenario, evidentemente se ha dado el proceso electoral, y como tal, pues el proceso electoral en ciernes ha adquirido realmente una peculiaridad, ¿no?, una singularidad marcada primero por la presencia, como se decía bien en el editorial, de 16 candidatos presidenciales que participaron el 7 de febrero. Es decir, yo digo, una suerte de hipertrofia en el número de candidaturas. Nunca ha habido tan exceso de candidatos, pues estamos rompiendo un récord en la historia electoral de este país. Bueno, el Ecuador tiene récords de muchas cosas que lastimosamente no son positivas, muchas de ellas negativas, ¿no? Yes. Entonces, el número de candidatos para el nivel de la población, para el tamaño territorial del país, realmente es una aberración, ¿no? Pero así se han dado. Lastimosamente, pues, esto es la expresión de que la política no está conducida por principios, por valores, por ideologías, sino básicamente por otro tipo de apetencias y motivaciones.
Si la política, y yo suelo decir reiteradamente, sería una actividad orientada por ideologías, por proyectos políticos, no debería haber más de 3 candidaturas. Una candidatura, digamos, conservadora o de derecha, en la oposición una candidatura, digamos, de izquierda y una candidatura de centro, efectivamente, ¿no? Así es. Y si quisiéramos incluso jugar con matices entre la derecha y el centro, podríamos aumentar 2 más. Una candidatura de centro hacia la derecha, centro-derecha, y una candidatura de centro hacia la izquierda o centro-izquierda. Es decir, no más de 5. No debería haber más de 5. Claro. Sin embargo, Marco, hacíamos el análisis en este editorial que usted acaba de observar, y sin embargo me planteaba yo, nada más hace unas horas, es que sí, a ver, en efecto hay una atomización bárbara, una personalización de la política que nos lleva a tener esta ridiculez de 16 binomios electorales. Sin embargo, también es cierto que al final las 3 propuestas que han quedado en la recta final, digamos Yacu Pérez, digamos Guillermo Lasso y Andrés Arauz, son también 3 propuestas que representan la tradicional lucha por el poder, por las llaves del reino, como decía Galeano, la historia política de nuestro país. Si lo vemos así, tenemos un candidato de la costa, de las élites económicas de la costa, como es Guillermo Lasso, que si retrocedemos en la historia probablemente nos recordaría las épocas de los conservadores, de las élites conservadoras económicas de la costa, de las élites cacaoteras, y no sé, podríamos recordar a Flores, a Camaño, a Sarastí. Y tenemos, claro, la argolla contra la que luchaba Alfaro, ¿no? Es decir, las élites económicas de la costa, siempre representadas como una alternativa. Por otro lado, podemos tener a un candidato que viene directamente o que surge de las entrañas del indigenado, de la sierra, ¿no es verdad? Un candidato que viene representando al indigenismo, sobre todo en la sierra, que viene representando a sindicatos, que viene teniendo mucha empatía con estudiantes, con grupos muy, esto sí, de izquierda, como es Yacu Pérez Guartambel. Y por otro lado tenemos un candidato, un representante heredero absoluto del populismo de América Latina, es decir, un candidato que es, como es el caso de Andrés Arauz, que es un heredero inmediato de Correa, por supuesto, pero sin embargo le podemos considerar también un heredero de ese viejo populismo que viene en América Latina, no sé, tal vez desde Perón, en el caso del Ecuador, desde Velasco Ibarra, de esa política que no es ni de izquierda ni de derecha. Alguien dirá que son socialistas, que Correa y todo el movimiento de la Revolución Ciudadana son socialistas. Creo que las personas, los autores muy entendidos en política dudan o ponen en duda este criterio de realmente identificar con el socialismo a la Revolución Ciudadana, y más bien es un movimiento político de corte absolutamente populista que tiene en este caso una presencia importante como la ha tenido siempre. Entonces, al final del día van a ser un representante del populismo, un representante del socialismo de la izquierda de la sierra y un representante de la derecha conservadora y las élites económicas de la costa. ¿No estamos un poco repitiendo la historia del Ecuador por enésima vez, estimado Marco? Bueno, me parece interesante la apreciación que usted tenía respecto a la ubicación incluso de clase de los candidatos. Hablaba efectivamente un representante, ni siquiera representante, un miembro de la élite económica. Así es. Claro, ¿no? Tenemos acá un integrante también de la clase popular, ¿no es cierto? El uno de la costa, el de la élite, el otro de la clase popular de la sierra. Pero quizás, yo añadiría, ya que estamos hablando de la extracción de clase de los candidatos, quizás un Arauz que representaría a la clase media, ¿no? Claro. A una clase media serrana, pero que ha tenido un caudal de votos inmenso en la costa, porque gana en costa de las provincias de la costa, ¿no? Pero más allá de la extracción de clase, si hablamos de proyectos políticos que tienen asignada una ideología, una educación ideológica, efectivamente, pues yo concuerdo con usted, Andrés, de que Lasso representa una derecha tradicional, ¿no? Conservadora. A la vieja derecha, claro. ¿No? La vieja derecha. Claro. Católica, conservadora. Exactamente. Y por eso mismo no me extraña que la otra corriente de la derecha política tradicional, representada en el Partido Social Cristiano, se adhiera al apoyo a la candidatura de Lasso, ¿no? Por supuesto. Y tenemos la emergencia de otros sectores, digamos, de una derecha más moderna, ¿no?
Yo, por ejemplo, pensaría que la sorpresa de la elección fue sin duda Hervas, ¿no? Que aunque es auspiciado por la izquierda democrática, más allá del nombre, porque los nombres no definen mucho las cosas, sino las propuestas, el discurso de Hervas más bien le permitió ubicarlo en lo que podría ser, ya que estábamos hablando de matices, una especie de corriente de centro-derecha. Una derecha ¿no? moderada. Exactamente, sí, en ese sentido. ¿Y a qué representaría ya ideológicamente Yacu Pérez y Arauz? Bueno, frente a la derecha tradicional de Lasso tenemos lo que podría ser, ¿no es cierto?, un centro político, yo me permitiría hablar de Arauz, ¿no? Incluso manejando las visiones económicas de cada uno de los dos candidatos, sus propuestas de política económica. Lasso reivindica una política económica de corte neoliberal o de economía de mercado, que entre otras cosas ha planteado, pues, por ejemplo, achicar el tamaño del Estado, que el Estado debe reducir su papel de intervención en la economía, Claro. que el Estado debe vender a los sectores privados sus empresas públicas. La figura de la privatización. La privatización. Que aquí no le quieren decir privatización, Sino le dicen monetización, el eufemismo. monetización o venta de activos Activos. estatales, una cuestión así, Claro. que es la definición por diccionario de privatización. Claro, son conceptos para disimular la realidad, ¿no? Así es, ¿no? También ha planteado, por ejemplo, una mayor flexibilización laboral, es decir, un mayor recorte de los derechos laborales que están establecidos. Lasso ha planteado también, ¿no es cierto?, una reducción del gasto público, Claro. una reducción de la inversión pública, más bien tratando de apuntalar un fortalecimiento de la inversión privada. Ha planteado acuerdos de libre comercio. En tema tributario, más bien una reducción del impuesto a los empresarios. Incluso la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ¿no? Entonces, todas estas propuestas se enmarcarían conceptualmente dentro de lo que se llama el neoliberalismo. Claro. Frente a esto, Arauz plantea algo más bien diferente, o sea, mantener subsidios, por ejemplo. Claro. Fortalecer al Estado. Fortalecer el papel regulador del Estado sobre el mercado. Claro. Mantener las empresas estatales, no vender, no privatizar, ¿cierto? Ha planteado también mantener los derechos laborales. Una figura un tanto estatista de alguna manera. Digamos más de regulación estatal, porque el estatismo implica, digamos, que el Estado asuma la propiedad cada vez más de la... Es regulación exactamente. estatal. El estatismo existe en Cuba, ¿no? Y Yacu más bien con una propuesta popular, digamos, entonces, de conciencia ambiental. Entonces, Arauz conceptualmente se ubicaría dentro de lo que se llama el modelo keynesiano. Así es. Frente al modelo liberal tenemos un modelo keynesiano. Un modelo keynesiano que fue el que hizo auge económico en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que fue propuesto por el economista John Keynes en los años 30 del siglo XX, en su famosa obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Frente al neoliberalismo, que además habrá que ver, ¿no?, a cuál de los dos tipos de neoliberalismo se adhiere, por ejemplo, Lasso, porque está la economía social de mercado, pero más parece un poco inclinado hacia lo que sería la escuela de los Chicago Boys, del monetarismo de Friedman, ¿no? Claro. Y quizás podríamos luego a lo mejor ver Yacu, porque yo tengo una tesis respecto a que más bien resulta una ideología confusa en el caso de Yacu, ¿no? Una ideología que parte del ambientalismo, que parte de la izquierda de alguna manera, que vamos a analizar ahora mismo. Estimadas amigas y amigos que nos siguen en este programa inaugural de Conexión Glocal, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Y antes de continuar disfrutando de este ameno diálogo con nuestro invitado, el sociólogo Marcos Salamea, quisiéramos escuchar qué es lo que la gente tiene que decir al respecto en nuestro programa Vox Populi. Acompáñennos, por favor. Ya no queremos las mismas personal, ya no podemos con el mismo correísmo, ya no queremos entrar, que entre la nueva personal. Es una raza de nosotros, ellos somos blancos, somos negros, somos runas, pero entramos, sí tenemos derechos, son más inteligentes ellos que nosotros. Yo creo que tendrían que hacer, como dice, contar voto por voto. Esa sería la única solución para que vean que todo esté claro. Porque él ve más facilidad de ganarle a Lasso que ganarle a Yacu. Y discúlpeme la palabra, se comenzó a temblar Correa, porque donde entre el Yacu sí se barre con Correa. Es la peor institución. Elección anterior también. ¿Qué es lo que hicieron? Manosearon y ahora de nuevo quieren manosear. Y gente movida por Correa, no.
No permitamos eso. Si tenemos que salir a las calles a defender, pues salgamos. Aquí este país no es de nadie, señorita. No respeta a nadie, todo es una corrupción, todo, no hay ley para nadie. Yo creo que ante todo debe haber transparencia y yo creo que confío en ellos porque o sea, saben de lo que hacen. Estimadas amigas y amigos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estimado Marco, como podemos ver ahora mismo en nuestro segmento Vox Populi, creo que si bien podríamos seguir definiendo las alternativas o las posiciones políticas, ideológicas que podrían marcar la presencia de cada uno de los candidatos o inclusive darle un contexto histórico a estas elecciones por la extracción de clases de las que viene cada uno de ellos, creo que en realidad una de las cosas que realmente complica el proceso, más allá de la ubicación ideológica de la clase a la que pertenezca el candidato, es esta profunda crisis institucional que vive el Ecuador, esta profunda crisis de confianza institucional que vive nuestro país. Es decir, la gente no confía en las instituciones, la gente no confía en los procesos electorales. Las últimas elecciones, no solamente las 2 elecciones pasadas, se ha vuelto ya casi un presupuesto, algo que se estima ya de antemano, que va a haber uno u otro de los bandos acusando no solamente al otro candidato, sino al sistema electoral, a la institucionalidad electoral del país de fraude, en palabras tan fuertes como el fraude electoral, el robar votos, el manipular las elecciones, cosas muy graves que me parece que van mucho más profundo, ¿no? No solamente que la gente no confíe en el sistema electoral, a lo cual tampoco ayuda esta actitud errática del Consejo Nacional Electoral, llena de declaraciones contradictorias, llena de contrasentidos, de marchas atrás y demás, sino que el país aparentemente ya no solamente no confía en el Consejo Nacional Electoral, ya no confía en su democracia, no confía en su parlamento, no confía en sus gobernantes. Vivimos al final, no sé, una crisis de instituciones en la que el Ecuador ha dejado de creer en el Ecuador, estimado Marco. Y agudiza la crisis social, esta carencia de confianza institucional. Bueno, sin duda, para que un Estado pueda tener una dinámica de funcionamiento estable, tiene que tener legitimidad. Eso supone la credibilidad de la mayoría de la población. Así es, así es. Pero en el momento en que esas instituciones, sobre todo aquellas que son parte de la institucionalidad democrática, no tienen, ¿no es cierto?, esa visión positiva por parte de la mayoría de la población, se produce una crisis de legitimidad de las instituciones, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos pasando en el Ecuador. Y quizás lo más grave es que a la crisis, digamos, de representatividad, de legitimidad, por ejemplo, del gobierno, de la misma asamblea, de las cortes de justicia, de la función de transparencia y control social, donde se incluye el Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto?, se une lamentablemente pues una crisis también de confianza, ¿no es cierto?, de los órganos electorales del país, que son 2, el Consejo Nacional Electoral, pues, y el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el primer caso, tenemos un Consejo Nacional Electoral que hasta poco antes de las elecciones vivía en pugnas internas, entre una mayoría representada por la señora Diana Tamaín, con la señora Suero, y el señor que representa al Partido Social Cristiano, José Cabrera, versus una minoría del señor Rodríguez Soto y el señor Pita. Así es. Han sido broncas constantes y reiteradas, ¿no? Claro. Pero ya cerca mismo de las elecciones, más bien cesaron un poco esas pugnas internas del CNE y la bronca se fue entre el CNE con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Hasta el punto en que, digamos, el Tribunal de lo Contencioso Electoral hizo un dictamen que permitiría la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa, cuestión que no se hizo efectivo. Es decir, prácticamente violó, ¿no es cierto?, un dictamen legal de la máxima instancia judicial en términos electorales, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso los concejales se negaron a hacer efectivo la inscripción de Álvaro Noboa por cálculos políticos poniendo electorales, inclusive sobre la línea su propio nombramiento, porque en un momento determinado estaban a punto de ser destituidos. Bueno, en primera instancia ya están destituidos. Lo que pasa es que ellos apelaron.
Y así todos simplemente no dieron paso, ¿no? Y ahora supongo que en los próximos días, quizás cuando pasen un poco estos problemas, pues el Tribunal Contencioso Electoral muy probablemente dictaminará ya en segunda y definitiva instancia pues la destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en este panorama, lastimosamente, se produce lo que en estos días seguimos siendo testigos, ¿no? Esta pugna entre el sector de Creo y Social Cristianismo que auspicia la candidatura de Lasso y el sector de Pachacuti que auspicia la candidatura de Yacu Pérez. Porque hay, ¿no es cierto?, la acusación de parte de Pachacuti y del candidato Pérez de que se habría producido un fraude electoral, ¿no? Y yo lo que digo es que generalmente siempre han habido irregularidades en todo proceso electoral. No faltan aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. También hubieron actas rezagadas, inconsistentes de los Estados Unidos en la última elección. Se demoraron también 2 semanas para dar el resultado definitivo en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces no nos debe sorprender eso. El tema es que esas irregularidades, esas situaciones que siempre se dan, esas inconsistencias, ¿no es cierto?, dan o no en el volumen y en las características como para poder hablar de un fraude. Es eso lo que precisamente tendrá que investigarse y demostrarse. Pero yo creo que sobre todo, más que todavía demostrar la realidad de eso, existe una suerte de narrativa o de relato que se creó el día domingo en la noche, después de las 9 de la noche, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral pues tenía que dar los resultados, digamos, del conteo rápido de una muestra de los datos, ¿no es cierto? Pero la presidenta, y entiendo los consejeros ahí se equivocaron, deben entender que las cosas entre el segundo y el tercero estaban tan ajustadas que había un empate técnico. Estadísticamente hablando. ¿No? Estadísticamente hablando, que no convenía, claro, justamente para evitar lo que está sucediendo, que no convenía decir exactamente, ¿no es cierto?, quién estaba adelante, aunque sea con décimas de quién estaba atrás. Claro. Sin embargo, se arriesgaron a decir los datos, expresando de que esos datos, sin embargo, podían moverse en un piso y en un techo, es decir, en un rango, ¿no es cierto? En el margen de error estadístico. Exactamente. Es un fenómeno conocido, ¿no? Yo y usted y algunas personas ya entendimos que lo que dijo la presidenta Diana también no era lo definitivo, que eso iba a variar, claro, ¿no es cierto? Y que podía efectivamente pasar, digamos, de que estaba tercero a segundo y después otra vez haber una movilidad en cuanto al segundo o tercer puesto. Pero la mayoría del pueblo pues no entendió esto de los pisos y techos, simplemente entendió que Diana también había dicho de que Yacu Pérez quedó en segundo lugar y que ese era el resultado definitivo. Y a partir de eso, pues cuando se empiezan a ver los datos, lo que se dice, no, aquí le están haciendo fraude y empieza a fortalecerse la percepción de fraude. Sin embargo, Marco, a mí me llama la atención un tema que usted había tocado justo ahora cuando tocaba la idea de lo que sucedió en los Estados Unidos, cuando Donald Trump hace el anuncio también de que existe un fraude electoral. Pero hay para mí una diferencia fundamental que es sumamente importante. En Estados Unidos, cuando esto sucedió y se dio esta suerte de acusación de fraude, el americano promedio, el norteamericano promedio, la gran mayoría del pueblo estadounidense se resistía a pensar en el fraude, se resistía y decía, no, seguramente las cosas están bien, seguramente no hay tal, si bien había un número importante de seguidores de Donald Trump que respaldaron esta tesis del fraude electoral. Sabemos que Donald Trump es un populista ultranza que logró este efecto, pero el pueblo norteamericano en general, en su gran mayoría, respaldó a su sistema electoral, a su proceso democrático y dijo, no hay ningún fraude, aquí hay una elección legítima. El caso del Ecuador es el caso contrario, se denunció el tema del fraude por parte de Pachacuti y la gran mayoría de los ecuatorianos dijeron probablemente sí, como sucedió en las elecciones anteriores. Entonces es tan fácil o es tan débil la confianza que tenemos en nuestras instituciones, estimado Marco. Justamente el hecho de que el tema de que alguien hable de fraude sea una percepción compartida por una gran mayoría de la población y que tenga esa credibilidad se debe precisamente a la crisis de credibilidad que tienen nuestras instituciones y particularmente los organismos electorales. Diferente a los Estados Unidos, en ese otro contexto donde las instituciones son sólidas, tienen confianza, tienen credibilidad del público, del pueblo, evidentemente pues que alguien diga fraude frente a esas instituciones es dudoso. Y por eso es que eso no tuvo mucho poco probable. Y que es poco probable, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también de contextos y del nivel de institucionalidad que hay en cada país, ¿no? De cualquier manera, creo que ya que existe esta duda y va a quedar siempre la duda, es importante y necesario para la construcción de una solidez democrática que efectivamente pues se establezcan a través de los mecanismos institucionales y legales aquello que haya que hacer
para evidenciar de que lo que hubo son irregularidades que siempre han habido, pero que esas irregularidades no pueden efectivamente acarrear la idea, ¿no es cierto?, de que hubo efectivamente un fraude. Entiendo que en las últimas horas precisamente se está en ese proceso, luego del diálogo que tuvieron los candidatos que están enfrentados en esto de cuál es segundo o tercero, para que haya un reconteo. Que seguramente será un reconteo muy probablemente en base a muestras, ¿no? Porque un reconteo así de todo el paquete, de todas las actas y de todo el país, es un asunto que podrá durar semanas. Y el proceso electoral de la segunda vuelta es el 11 de abril. No, Marco, sin embargo, yo quiero tocar aquí un tema del que hablábamos justo ahora cuando empezábamos la entrevista, esta que gentilmente usted nos ha dado. Y hablábamos también de que otro factor detonante aquí de esta crisis social puede ser también esta suerte de atomización de la política, el hecho de contar con 16 binomios, de los cuales 12 no lograron capitalizar un 2% de la población. Nos pone a pensar si probablemente no estamos viviendo una política absolutamente personalista. Yo solamente cuando converso con los alumnos y demás, no solemos conversar de este tema y decimos, a ver, profesor, usted es correísta. Yo suelo decir, no soy correísta. Entonces es anticorreísta, y sé decir, no tampoco, porque Correa es un ser humano, es una persona fugaz, contradictoria, como cualquiera de nosotros que de aquí en 50 años habrá desaparecido. Pero no lo habrá hecho el socialismo, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni el keynesianismo, ni las tendencias o ideologías políticas. De pronto uno se pone a pensar si es que no estamos cayendo ya en esta trampa del populismo en el que creamos instituciones políticas o partidos políticos alrededor de figuras, de personas que el día de mañana desaparecerán. Todos sabemos, ¿no es cierto? Desaparece probablemente un Gutiérrez, un Lucio Gutiérrez, y desaparece Sociedad Patriótica, desaparece un Alvarito Noboa y desaparece probablemente el partido, el PRIAN, que se viene ahora a la mente, desaparece un Correa y probablemente desaparezca la institucionalidad de la Revolución Ciudadana, porque estamos creando política o haciendo política alrededor de personas y no de ideologías o de teorías políticas. Probablemente ese es un tema que, este fraccionamiento o esta atomización de la política es un tema que también profundiza enormemente la crisis, y es un tema que le invito a discutir y a retomar inmediatamente después de esta pausa. Estimado Marco, amigas y amigas todos, quédense con nosotros en Academia TV. Estimadas amigas y amigos, nuevamente bienvenidos a su programa inaugural de Conexión Glocal. Recuerden, por favor, que pueden seguir esta transmisión, además de en Academia TV, en nuestras redes sociales, que son Academia TV S, en Twitter, Facebook e Instagram, para que puedan también, si gustan, descargar o revisar nuevamente esta interesante entrevista que nos ha concedido nuestro amigo, el sociólogo Marco Salamé. Estimado Marco, veníamos hablando antes de la pausa de este proceso de fragmentación política, tal vez de esta carencia de ideologías, de esta individualización del aparato político. No sé cuál es su criterio al respecto. Bueno, una de las características de lo que se llama conceptualmente la cultura política en el caso del Ecuador es el personalismo. Claro. ¿No? Yo diría, habría que añadir al personalismo pues el arribismo, ¿no? El oportunismo y el figurismo. Claro, ¿no? Todos fenómenos tóxicos. Claro, entonces, ya viste, usted quiere incluso, se puede hablar hasta el narcisismo, ¿no? Sí, narcisismo político, entonces, pero todos giran en torno al tema del personalismo, de la búsqueda, digamos, de figurar, de dar rienda suelta al ego, a la vanidad personal. De la búsqueda, ¿no?, del caudillo, tal vez. Claro, entonces, y esto lleva, pese a que otra de las características de nuestro modo de vivir la política, de la cultura política, sea el caudillismo también. Sí. Entonces, personalismo que lleva al caudillismo, ¿no? Amén de que también en nuestra cultura política se nutre de aspectos como el autoritarismo, el clientelismo, ¿no? Claro. Ya. Pero retomando lo del personalismo, definitivamente pues la gente quiere ser candidato presidencial o candidato a cualquier cargo de elección popular por figurar, ¿no? Claro. Por figurar. Y algunos políticos que llegan a lo mejor a un pequeño cargo, inmediatamente, ¿no es cierto?, ni siquiera están pensando cómo enfrentar de manera exitosa ese cargo para el cual fue elegido, ya están pensando
en la escalera. De aquí tengo que ir a un cargo superior y de ahí, ¿no es cierto?, al primer cargo de una república, no. La cuestión es, vamos arribando, ¿no? Subiendo y arribando. Lo que provoca que muchas veces ni siquiera terminen el primer cargo para el que fueron electos y se lancen a un nuevo cargo a mitad de periodo. Claro, incluso algunos hasta se saltan la escalera, pues, ¿no? Y quieren irse el primero al último peldaño, ¿no? O lo que usted señalaba, que justamente es el caso, por ejemplo, de Yacu Pérez. Claro. O sea, él llegó a la prefectura, la gente aquí confió en él para que sea prefecto. Entonces yo supongo que también con un acto de respeto a la voluntad de la gente, es cumplir con ese encargo de la gente. Y si lo hace bien, qué bueno. Con mayor derecho, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir a un cargo superior. Pero lo diría con eso en la expresión de lo que pasa siempre en política. Todos los políticos realmente hacen eso, ¿no? Pero pero quizás en el caso de Yacu un poco la cuestión es más notoria porque suponía que él tenía que realizar una política diferente a lo que es la vieja política, ¿no? La vieja política, la política esa figurista, arribista y caudillista, ¿no? Porque hay caudillos en todos los ámbitos del espectro ideológico. Usted tiene caudillos, entre comillas, de izquierda, aunque la izquierda es un término mal usado ahí, caudillos de centro, caudillos de derecha, ¿no es cierto? Que los hemos tenido muchos en el país, ¿no? Exactamente, ¿no? Velasco Ibarra dicen que fue el último caudillo de la oligarquía, según el título de un libro de Pablo Cubi, ¿no? Claro, le llama. Generalmente el populismo tiene un proyecto más bien nacionalista popular. El populismo hace gala de un discurso antioligárquico, ¿no? El caso de Perón, Getulio Vargas, de Cárdenas, en el caso de México, que son los populismos clásicos, frente a Velasco Ibarra, que en cambio, conceptualmente, más que ser un populista, porque no encabezó un proyecto, digamos, transformador de la sociedad, sino más bien conservador, ¿no? Claro. Por eso Velasco Ibarra es caracterizado más bien como un populista neoconservador. Pablo Cubi dice el último caudillo de la oligarquía, pero ciertamente un caudillo honrado, un caudillo honesto y un caudillo ilustrado. Que no ha sido el caso de los últimos caudillos, más bien. Compare usted y puede ver la diferencia abismal entre Abdalá Bucarán, ¿no es cierto?, frente a Velasco Ibarra. Y frente a Rafael Correa, que es otro tipo de caudillismo, ¿no? Claro, sí, un caudillo autoritario sin duda, pero ilustrado también. Sí, de frente, digamos, a la patanería de un Abdalá Bucarán, por ejemplo, ¿no? Ahora, un caudillo ilustrado que, sin embargo, se basa en la misma receta del populismo, ¿no? El uso de simbología, el uso del lenguaje, las canciones, el mesianismo. La idealización de líderes, el mesianismo. Exactamente, el carisma. Creo que hay, además, un tercer factor, y ya que vamos al tema de los candidatos y el contenido ideológico de ellos, también un tema que a mí me ha preocupado mucho, no sé, estimado Marcos, si usted comparte esto, pero es además el contenido de la campaña política como tal, ¿no? El hecho de que hemos dejado de ser una sociedad que discute sobre propuestas políticas. No reflexionamos por las propuestas políticas, por eso la gran mayoría de estas son demagógicas, hay que decirlo así. El tema de los $1,000 pasa recogiendo, inscríbete para los $1,000, más o menos la misma lógica del inscríbete para la casa que fue en las elecciones anteriores y demás, propuestas sumamente demagógicas que sin embargo aún al menos fueran propuestas, ¿no? Y son en este caso desplazadas por una campaña política que puede ser una campaña publicitaria para vender cualquier producto, que puede ser una simple y común campaña una campaña de publicidad, una campaña vacía de contenido, una campaña más de forma, poblada de memes, llena de intercambio de adjetivos, de acusaciones, de tratar de manchar al otro candidato más que proponer el programa propio. Creo que la política se ha banalizado muchísimo, Marco, ha perdido mucho su contenido y eso también influye en esta frustración popular. Sin duda, parte de la vida política, sobre todo en época de elecciones, es la publicidad electoral que usted señala. Por supuesto. Pero esa publicidad electoral, incluso se utilizan técnicas del marketing, ¿no es cierto?, en política, lo que se llama el marketing político, cuya idea es poner la mejor envoltura al producto, en este caso al candidato, para hacerlo más vendible al cliente, que en este caso es el elector. Así es. Pero generalmente el marketing lo que suele es tratar de mostrar las bondades del producto que quieren vender al consumidor. Pero en política en este momento ya no se hace eso, sino tratar de mostrar las maldades
del otro producto. Las maldades no del las bondades del competidor. producto propio, las maldades, ¿no es cierto?, del otro producto, ¿no es cierto?, que viene del competidor. Exactamente, ¿no? Y ahí uno ve que se destila realmente las más bajas pasiones humanas, sobre todo en redes sociales. Se quiere convencer al otro sobre la base del insulto, el agravio, las noticias falsas, la calumnia, el engaño, ¿no? La campaña en general turbia o sucia, como se suele decir llegando popularmente, al ¿no? insulto a nivel personal. Personal, exactamente, ¿no? Que definitivamente descalifica la forma en la que se está construyendo la opinión pública, acá si puede llamarse así de esa manera, pues, en estos medios digitales, sobre todo en las redes sociales, que uno demostraría, y como sociólogo me doy cuenta, digo, el comportamiento social en las redes es un comportamiento bastante destructivo. Es un comportamiento social profundamente autoritario y antidemocrático. Claro. Porque el momento en que usted insulta a la otra persona porque tiene una opción política diferente, porque piensa diferente, no está siendo democrático. Y lo más grave es que quienes, por ejemplo, critican a Correa precisamente por su autoritarismo, por su actitud antidemocrática, etcétera, ¿no? Con su actitud, con sus insultos frente, por ejemplo, a los correístas, están cayendo exactamente en lo mismo que están criticando. Considerando además, Marco, que muchos de sus críticos, y es muy importante decirlo, en las redes sociales, esto es uno de los temas para mí más perversos de las redes sociales, es que permiten además escudarse en el anonimato, es que además permiten insultar, calumniar y demás, sin ni siquiera dar la cara o utilizar el nombre verdadero de la persona que está generando su opinión. Entonces, además, este tema del anonimato para la opinión que se garantiza en las redes sociales vuelve más peligrosa todavía la crítica, ¿no? Claro. Es más tóxica. Aunque por eso decía, dudo en ponerle nombre de opinión, digamos, de los insultos, ¿no? Más que Así opinión es. hay insultos. Claro. ¿No? Entonces, qué interesante sería construir una opinión, y sobre todo construir una opinión en base a argumentos, en bajo a tesis, y quizás llevar el debate político a otro nivel, de tal manera que la decisión del elector justamente sea una decisión reflexiva, consciente, que su voto sea un voto de opinión, un voto crítico, y no el simple voto clientelar, ¿no es cierto?, ese voto emocional que se está dando, ¿no? Porque incluso los candidatos saben que es, digamos, ventajoso recurrir a la emocionalidad, ¿no? Y por eso mismo esa campaña de ofertas, de ofrecimientos brutal, con muchas promesas absolutamente irrealizables, etcétera, pero en cambio que generan ilusión, claro, que generan esperanza, ¿no es cierto? Un público que no es reflexivo, porque en el Ecuador lastimosamente vivimos una gran dosis de analfabetismo político. Claro que sí. Analfabetismo político por un lado y una cultura política autoritaria tiene un cóctel explosivo, pues, donde la política es lo peor, lastimosamente, ¿no? Y qué pena que muchos dirigentes políticos sean los auspiciadores y catalizadores, cuando un político responsable debería conducir precisamente a su elector, etcétera, sobre la base de tratar de convencerle en base a argumentos, a tesis. Por eso yo no estoy de acuerdo con estos TikToks que han utilizado los candidatos presidenciales, porque es parte de buscar la adhesión electoral en base a la emocionalidad, no en base a la racionalidad, no base al argumento, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es una forma de banalizar la política, que la política simplemente es un tema de show, la farandulización de la política, la política como espectáculo. La democracia convertida en un cascarón vacío de contenido, ¿no? Y la política también le deja sin contenido, pues. O sea, ¿qué tiene que ver la política con que un candidato esté en patineta o baile ahí? Absolutamente nada. Así es. Entonces, con eso usted no va a educar políticamente a la población y hacer que se eleve el nivel político de la gente, que se eleve la cultura democrática de la gente. Está degradando absolutamente cualquier posibilidad de construir democracia y política de esa forma y de esa manera, ¿no? Claro, aprovechando justamente el anarquismo político. Si esto fuera un pueblo con una gran cultura política, eso más bien sería contraproducente. Por supuesto, ¿no? Porque restaría. Y este analfabetismo político, Marco, que además permite, y hablábamos de eso fuera de cámaras hace un momento, permite vender falsas premisas, ¿no? Es decir, venderte que cualquier cosa es socialismo y el capitalismo, entonces, fíjate, ten cuidado porque el socialista va a venir y si tienes 2 carros se va a llevar el Y te uno. come a los guaguas de pronto. Claro, ¿no? Y decíamos, puedo juzgarle
la ideología política de una persona, tal vez por la marca del reloj, la marca del carro. Y, Claro. caramba, al final termina siendo este tema político, este analfabetismo político, permitiendo vender, decía yo, estas falsas premisas en las que termino dividiendo profundamente a las clases sociales, en las que ya no solamente hay los bandos opositores, sino en la mesa familiar, a la hora del almuerzo, termina discutiéndose de política porque se entiende como un río con dos orillas opuestas e irreconciliables, ya sea una lucha entre la costa y la sierra, algunos candidatos lo venden así, ya sea una lucha entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Necesariamente la vieja noche neoliberal y los banquero convertido casi en un delito, además, ¿no? El tema de la oligarquía contra la base popular, que además deben enfrentarse, ¿no es cierto? Este tema de esta lucha de clases que planteaba Marx, pero llevada a un tema tóxico, en esta división de clases políticas, este enfrentamiento entre ricos y pobres, que así es como debe entenderse la política, o entre costa y sierra, o no sé, ¿no? Entre distintas facciones, pero el hecho de dividir profundamente a la sociedad para tratar de ahí, de la confrontación, de pescar tal vez a río revuelto un apoyo político, es también Usted hablaba, ¿no? usted hablaba del debate político incluso familiar, o entre amigos, o entre compañeros. A uno se da cuenta cómo en ese debate realmente lo que más existe son prejuicios. Claro. Son prejuicios ideológicos, ¿no? Estigmas, mitos, porque la gente no usa adecuadamente los conceptos. Entonces, habla de socialismo y cualquier cosa lo identifica con socialismo, con izquierda, con populismo, con neoliberalismo, Son etcétera. estereotipos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuánta falta hace una educación política, económica, social a la gente, ¿no? Pero claro, para el político, el que el pueblo sea educado políticamente parece ser un mal negocio. Entonces, quienes provenimos de la academia, precisamente, tenemos el deber ético de educar. Si alguien dice, yo tengo un proyecto socialista, lo sacamos y decimos, veamos, ¿por qué socialista? Y descubrimos que tiene todo menos de socialista, aunque se diga socialista. Es profundamente populista. Pero ante la gente ya pasó como socialismo, y entonces en el Ecuador ya hemos vivido el socialismo, perdóneme. Aquí en ninguna parte del mundo, en términos conceptuales rigurosos, ha habido socialismo, ¿no? No porque un partido se llame Partido Comunista quiere decir que lo que plantea sea comunista. O socialismo del siglo XXI, O que socialismo del siglo entiendo que XXI. debería ser lo mismo que el socialismo del siglo XX. ¿no? El socialismo del siglo XXI, ya que usted toca este tema, siempre he insistido, y cuando me preguntan sobre esto digo, el socialismo del siglo XXI es un concepto acuñado por un pensador alemán, Heinz Dietrich, ¿no? Así es. En un librito que se llama La democracia participativa, donde el elemento económico del socialismo del siglo XXI es lo que se llama la economía de las equivalencias. ¿Qué es esto? Bueno, no voy a este rato a explicar, pero nadie sabe, ni siquiera los que usaron y mal usaron este concepto socialismo del siglo XXI, jamás habrán leído a Dietrich ni que saben lo que es la economía de las equivalencias. Claro, por Y sin embargo, terminaron desprestigiando un concepto que nada tiene que ver con lo que ellos hicieron en este país. Que era un populismo, simplemente. Exactamente. Un populismo radical, ¿no es verdad? Sí, creo que hay varios temas que se pueden ir analizando dentro de esta lógica, ¿no? Y tal vez, hablando del tema de modelos económicos y políticos, para cerrar con un último tema que a los cuencanos nos interesa enormemente y hacerlo además de manera muy breve, está el tema también de este apoyo abrumador que ha tenido la propuesta de la consulta popular para defender a los páramos en términos sencillos, en términos técnicos, esta consulta que mandaba o que consultaba al pueblo sobre la posibilidad de la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca, en los páramos, ¿no? Sin embargo, de alguna manera a uno le parece también, no sé si es que está a veces la ciudad más que eligiendo minería o no minería, está nuestro querido Cantón Cuenca, cuna de una de las industrias más modernas, más pujantes, más interesantes del país, industrias manufactureras de lujo como hay aquí en Cuenca, y una ciudad que no solamente es una de las capitales manufactureras del país, es una capital universitaria, es un patrimonio cultural de la humanidad, es una ciudad planeta azul con un patrimonio ambiental sumamente fuerte. De pronto lo que le consultaban a Cuenca no era solamente si quería o no minería, sino si es que estábamos dispuestos a darle el golpe de timón y regresar al modelo primario exportador que tradicionalmente se les ha asignado a los territorios de América Latina, ¿no? El modelo de cepalino de centro y periferia, volver a la periferia, volver a ser proveedores de materia prima, volver a sacrificar nuestros recursos naturales, probablemente un modelo primario exportador. Probablemente el debate fue mucho más profundo y la victoria lograda también lo es, Marco.
De acuerdo con su apreciación, Andrés, definitivamente, más allá del tema de las preguntas específicas de la consulta, lo que ahí se jugaba era hacia qué modelo de desarrollo local transitamos, ¿no? Y su apreciación conceptual es exactamente esa, ¿no? Cuenca dijo no a un modelo de reprimarización de la economía, a ese modelo, ¿no es cierto?, agrario exportador. Y Cuenca más bien hizo además de defender el agua, yo no me cabía ninguna duda que el pronunciamiento, creo que a la mayoría iba a ser absolutamente mayoritario, ¿no es cierto?, en relación a las preguntas por el sí. Sin embargo, yo diría que además históricamente Cuenca ha dado una lección de un ejercicio democrático sui generis. O sea, cómo a partir, ¿no es cierto?, de una democracia local es posible que el pueblo sea el que dirima con absoluta soberanía qué destino quiere para su desarrollo futuro, ¿no? Y solamente eso, por sí mismo, solamente la propia consulta, y era un valor agregado a la construcción de una política diferente acá en nuestro medio, en nuestro cantón. Así es. Creo que estos son temas en realidad sumamente relevantes, que Marco a uno cuando habla de estas cosas le falta tiempo siempre, le falta tiempo, uno puede. Le agradezco en realidad, bien, y ha sido un gusto varias horas compartir en tu programa de estreno, Andrés, y todo éxito en adelante. Estimado Marco, muchísimas gracias siempre por sus criterios, por su presencia aquí. No olviden, estimadas amigas, estimados amigos que nos siguen por Academia TV, que este programa se puede también encontrar en nuestras redes sociales, @AcademiaTVS, también en nuestros portales de Facebook, de Twitter, de Instagram, para que puedan seguir nuevamente el contenido de este programa. Siempre muchísimas gracias por su sintonía. Mi nombre es Andrés Ugalde y esto ha sido Conexión Local. Buenas noches.